cordiales estimado público. Nuestro equipo está complacido en presentarles nuestra sustentación. Iniciaremos con la frase: nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, su origen o su religión. No one is worth hating another person because of the color of his skin, or his background, or his religion. Nelson Mandela. En este día, nuestro equipo abordará un tema polémico a partir del cuento Muro Noroeste de César Vallejo. La problemática que presenta esta obra es la injusticia que enfrentan muchas personas debido a los prejuicios, los abusos de poder y la falta de pruebas al momento de juzgarla. Antes de analizar el cuento, les compartiré 6 datos biográficos de César Vallejo que nos ayudarán a entender Muro Noroeste. Nació en 1892 en Santiago de Chuco, La Libertad, en una familia humilde, lo que influyó en su visión de la realidad. Creció observando la injusticia y el abuso de poder sobre los más débiles, experiencia que marcó su pensamiento y sus obras. Fue profesor en Trujillo y participó en actividades culturales, lo que fortaleció su formación literaria. En 1920 fue encarcelado injustamente durante 112 días sin pruebas, hecho que impactó profundamente su vida. En 1923 viajó a Europa y vivió en París, donde continuó escribiendo y se consolidó como un gran autor. Falleció en 1938 en París, Francia, dejando un importante legado literario en la literatura hispanoamericana. En el contexto del cuento, podemos ver una sociedad donde existe mucha desigualdad y poco respeto por los derechos humanos. En lo social hay conflictos entre las personas y no siempre se respeta la dignidad humana. En lo político, la justicia no actúa de forma justa para todos. En lo cultural, muchas personas ven la injusticia como algo normal o simplemente ignoran el sufrimiento de los demás. Y en lo económico, las diferencias entre los grupos sociales provocan pobreza, exclusión y abuso de poder. Primera situación de abuso. La primera situación ocurre cuando el protagonista está encerrado en un calabozo. En esta parte del cuento vemos que pierde su libertad y tiene que vivir dentro de una prisión. Esto nos hace pensar en el derecho que tienen todas las personas a recibir un trato justo, sin importar la situación en la que se encuentran. La segunda situación ocurre cuando el acompañante de Zelda mata a una araña al cerrar la puerta. Después de hacerlo, él dice que no tiene importancia y sigue como si nada hubiera pasado. Con esta actitud demuestra que no le dio valor a la vida del animal y que no pensó en las consecuencias de lo que hizo. Tercera situación. La tercera situación ocurre cuando el protagonista se pone a pensar sobre la justicia. Él cree que las personas no pueden juzgar con total seguridad porque no conocen lo que realmente pasó. Con esta idea, el autor nos hace reflexionar sobre las injusticias que pueden cometer algunas personas al juzgar a los demás. 3. Te explicaré la problemática relacionada del cuento con el ODS 16. En el cuento se evidencia una problemática vinculada con la incomprensión y la falta de respeto entre las personas. Aquí los personajes reflejan juicios superficiales en la cual actúan de una manera muy influenciados por sus percepciones, lo que genera mucho los conflictos y afecta una convivencia. Este tipo de situaciones busca poder promover una cultura con paz, con respeto, con justicia, en la cual genera unos principios muy fundamentales para todos. El ODS 16, asimismo, esta obra permite a nosotros poder reflexionar sobre la responsabilidad que tiene cada persona por nuestros actos. El ODS 16 también busca precisamente poder construir sus sociedades más justas, más inclusivas, donde los derechos de las personas sean una manera muy respetado y todo este tipo de conflictos se resuelve de una manera muy pacífica. El estudiante universitario tiene el rol de promover la igualdad y el respeto entre personas, así construyendo el ODS 10, que es rechazar la discriminación y poder defender los derechos de todos, especialmente de los grupos más vulnerables. Asimismo, en relación con el ODS 16, se debe actuar con responsabilidad,
así asumiendo las consecuencias de las acciones y no siendo indiferente con la injusticia. De esta manera, el estudiante universitario no solamente se forma académicamente, sino que también se forma un ciudadano que se compromete con una sociedad más justa, más inclusiva, hasta más respetuosa con los derechos humanos. Un reflejo exacto de esta necesidad humana nos encontramos de la manera muy específica en el cuento Muro Noroeste de César Vallejo. En esta obra nos demuestra que no solamente puede existir una sociedad justa bajo el amparo del desperdicio a la dignidad de Vallejo. Nos encontramos con una de nuestras propia ligereza al juzgar y al actuar. Nos invita con humanidad recordarnos al ignorar las circunstancias del prójimo. El conflicto, el cuento cierra con la lección de encubrir sin competencias mutuas en la paz y en lo imposible. Para construir una sociedad más justa, verdaderamente justa y pacífica, lo primero que debemos de hacer es de abandonar las indiferencias colectivas ante los abusos y las injusticias las injusticias cotidianas. Verdaderamente la transformación no nace de grandes discursos, sino nace de nuestros cambios y nuestras conductas diarias. Exige alinearnos con nuestra equidad, promover el diálogo respetuoso y la empatía como la base de la convivencia.